Estas son las sorpresas que nos da el Señor, que no están preparadas, que no son parte de un programa, es lo que Dios hace. Espíritu Santo, ¿de qué manera podemos cooperar contigo? Porque es obvio que tú estás aquí. Señor, te damos gracias en esta tarde y nos humillamos porque es el clamor que tú estás colocando en nuestros corazones. Pedirte perdón por nuestro orgullo, pedirte perdón. Nos humillamos ante tu presencia como personas, como iglesia, reconociendo que la iglesia es tuya, Señor Jesucristo, no nuestra. Perdónanos. El Señor dice, no es solamente este momento en el que yo estoy tomando el control, es de ahora en adelante. Déjenme ser Dios. Déjenme ser el Señor de esta iglesia. Yo la fundé y yo le he dado un propósito. Yo tengo un plan y ese plan se cumplirá. Pero déjenme ser Dios, porque lo haré a mi manera, no a la de ustedes. Te alabamos en este día, Padre. Nos humillamos ante tu presencia y te pedimos perdón. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Y nos humillamos, todos los que estamos aquí, reconociendo que estamos en Tierra Santa. Quitamos el calzado de nuestros pies y nos humillamos ante tu presencia. Señor, haz tu obra. El plan es tuyo, no nuestro. Más de ti y menos de nosotros. Realmente más y más de ti y menos de nosotros. Que no sean solo palabras, sino que nuestro corazón realmente esté humillado y rendido a ti. Y es lo que te pedimos en esta tarde. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Nos postramos ante ti, nos postramos ante ti. Nos postramos ante ti. Gracias por tu presencia. Gracias por este día de libertad, especialmente por el que llegó sufriendo a este lugar, el que llegó con lágrimas escondidas, el que llegó con ese corazón desgarrado. Señor, sana, restaura, por tu amor y tu poder, que estemos sanos para ti, sanos para hacer la obra que tú quieres que hagamos. Sana corazones, sana mentes, sana cuerpos. Y te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor. Nos humillamos ante ti, nos postramos ante ti, reconociendo nuestra condición y reconociendo tu condición de Dios y Señor. Gracias. Espíritu Santo, sigue soplando aliento de vida sobre esta iglesia. Más de ti. Queremos ser cada día más sensibles a tu voz, Espíritu Santo.
Señor, que podamos morir para que tú crezcas más de ti y menos de nosotros. Por Jesucristo, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Así es, gloria al Señor. Muy bien, yo creo que ya no hay tiempo para sermón con todo esto que ya pasó. Ha sido fantástico. Vamos a comenzar hoy día una serie sobre una de las cartas del Nuevo Testamento, que es la carta escrita por Santiago. Esta carta tiene nada más que 5 capítulos, por lo tanto vamos a ir estudiando estos capítulos domingo a domingo. No sé, nos demoraremos 3 domingos, 4 domingos, no lo tengo claro. Pero vamos a comenzar este día colocando la base de lo que es esta carta y quién es Santiago. A ver, esta carta se conoce como una carta católica o universal. ¿Somos católicos nosotros? Porque si usted lee una Biblia, se dará cuenta que dice epístolas católicas. Por ejemplo, la de Santiago, la de Judas y otras más, que son cartas universales. Por lo tanto, los que estamos acá sí somos católicos, porque somos cristianos universales. Lo que no somos es cristianos romanos. Por eso hacemos la diferencia entre el católico romano, ¿ya? Porque no creemos en el Papa, lo respetamos, ¿verdad?, como una figura prominente sin duda, pero no creemos en él, de manera tal que cuando hablamos de epístola católica, está bien dicho, está bien, es una epístola universal. ¿Qué significa una epístola universal o una carta universal? Que no va dirigida a una iglesia en particular, sino a varias iglesias, ¿ok? Por ejemplo, es diferente cuando Pablo escribía a los Corintios, era la iglesia de Corinto. Cuando escribía a los Efesios, era la iglesia de Éfeso, o a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. No, esta carta que envía Santiago es una carta para ser leída en las iglesias, universal. Este Santiago es hermano del Señor Jesucristo, es hermano de Él. Este Santiago se convirtió al cristianismo después de la muerte y resurrección del Señor. Recordemos que ninguno de sus hermanos creía en Él hasta su muerte y resurrección. Este Santiago es quien preside el concilio de Jerusalén, el primer concilio que se realiza, que está ahí en el libro de los Hechos. Fue un hombre prominente realmente por más de 30 años a la cabeza de la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana o la iglesia primitiva, como se le conoce. Esta carta es interesante, fíjense, porque no es una carta doctrinal, es una carta súper práctica. Es decir, nos dice cómo tenemos que actuar los cristianos. ¿Ok? Entonces, por eso es una carta universal y una epístola también que, por cierto, nos invita a vivir nuestra fe. Santiago dice, si usted aceptó a Jesucristo, tiene que tener fe. Y esa fe tiene que verse. Un poco lo que hablábamos ayer en el grupo de varones acerca de los frutos. Si hemos recibido a Jesucristo, tiene que haber frutos. O sea, si no hay frutos, algo ha pasado. Algo está mal de fondo. Porque si hemos recibido a Jesús, tiene que haber un cambio, tiene que haber frutos. Bueno, esta carta justamente es lo que Santiago va a enfatizar. ¿Quién ha leído la carta a Santiago? ¿Cuántas veces la han escuchado? Un montón de veces. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer el primer capítulo, que no es muy largo, y luego les preguntaré algunas cosas, así que ponga atención. Santiago, capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ese es un saludo, ¿ah? No es. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
pero pida con fe, no dando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que estamos haciendo es básicamente lo que hacía la iglesia cuando recibía una carta. Imaginémonos que estamos acá y decimos, llegó una carta de Santiago o Jacobo, que también se le conoce. ¿Qué es lo que hacemos? La leemos tal cual la he leído. Y luego la vamos compartiendo o vamos, señalando qué cosas a uno le llaman la atención o no. Recordemos, esta carta no es para una iglesia en particular, es para todas las iglesias, por tanto también es para nosotros hoy día. ¿Qué es lo que Santiago ha expresado en este primer capítulo? Algunos temas. Por ejemplo, la fe en las pruebas. Primera cosa, la fe. ¿Dónde se prueba la fe? En las pruebas. Él dice, estén felices si están pasando pruebas. ¿Quiénes están felices hoy día? Está pasando pruebas. Esa es la idea, que genial sería esa. Ok, pero Santiago está diciendo, siéntanse felices si están pasando pruebas. ¿Qué es lo que generalmente uno hace cuando está en pruebas? Está triste. Ok, allá hay un cambio en algo. Resistan la tentación, sean hacedores de la palabra, no solamente meros oidores. Es decir, tiene que haber obras o frutos que manifiesten realmente esa nueva vida que hay en Dios. El peligro de la lengua. La lengua es peligrosa, ¿verdad? Y luego habla de la verdadera religión. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado este capítulo, digamos, 5 veces en toda su vida? ¿Cuántos? Ya, yo creo que más que eso también, unas 20 veces, 30 veces. ¿Sabe lo que pasa cuando escuchamos algo? Deja de ser importante. ¿Le ha pasado que usted va a una casa y usted ve todas las grietas que hay, ve todas las telarañas que hay? ¿Le ha pasado eso? Ok. ¿En su casa ve alguna telaraña? Generalmente no las, y si las vemos no nos importa. ¿Ya? O
sea, cuando uno va a un lugar distinto, uno observa cosas y se le queda en la retina, pero si usted comienza a ir constantemente, ya luego no va a haber ni las grietas ni las telarañas. Cuando con la palabra nos puede pasar algo igual. Por eso es que Santiago dice, no seamos meros oidores, porque podemos ser profesionales para oír y para hacer. Entonces, ¿qué ocurre? De tanto escuchar algo, ya no le prestamos atención. Nos entra por aquí y nos sale por acá. O sea, conocemos de qué está hablando, conocemos lo que Santiago nos va a decir. Así es que, por esa razón, voy a hacer un pequeño truco en esta tarde. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que aparece en amarillo allí es la versión de la Biblia, pero en lenguaje actual. Y lo que tenemos acá, en blanco, es la versión Reina Valera que acabo de leerles. Lo que vamos a hacer, vamos a entender en lenguaje actual lo que Santiago nos está diciendo y vamos a comparar algunas cosas que son importantes dentro de lo que él está diciendo. Por ejemplo, voy a leer solamente lo que está en amarillo o la versión de la Biblia en lenguaje actual. Dice, yo Santiago estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Eso es básicamente lo que está diciendo Santiago. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces piense en esto. Cuando hay pruebas, ¿qué es lo que está en juego? Es nuestra confianza en Dios, es nuestra fe en Dios. Cuando estamos en pruebas, ¿nos acordamos de Dios? A veces sucede que estamos en pruebas y ni nos acordamos de Dios. Entonces Santiago está diciendo algo interesante, porque así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, pero en Dios, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si no somos capaces de obedecer a Dios en una pequeña prueba, dígame, ¿Dios nos llevará a las grandes ligas, por así decirlo? Si nos quejamos por lo poco que nos pasa, ¿podremos ir un nivel más allá? Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídasela a Dios y Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Dios nunca nos echa nada en cara. Nos va a dar, pero tenemos que pedir, dice, con seguridad de que Dios la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Si usted ve a las personas que un día es sí y otro día es no, usted no va a ninguna parte, dice Santiago. Si usted va para allá, habla con alguien y lo deja mirando para acá, y habla con alguien acá y lo deja mirando para allá, usted no va a ninguna parte. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor, dice Santiago. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Entonces, qué importante es entender lo mucho que valemos. No es por lo que tenemos, es por lo que somos en Él. Y a veces, por alguna razón, nos cuesta entender esta verdad. Nos valoramos por lo que tenemos o nos comparamos y decimos, yo no tengo tanto como aquel, yo con el mismo tiempo que yo y tiene el doble que yo, ¿cómo es posible? Nunca se compare. Entonces Santiago nos llama la atención a entender lo valioso que somos en Él, por lo que tenemos en Él. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman.
Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Nadie puede decir, no, yo creo que Dios quiso que yo hiciera esto. Hay algo que tiene que ver con nosotros mismos. Dice, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. O sea, nadie puede decir, no, es que la carne es débil, ¿me entiendes? Todas esas cosas que decimos a veces. No, es porque estamos decidiendo hacer algo. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de la salvación, nos dio una vida nueva. Sigue insistiendo Santiago en lo importante que es enfocar en lo que tenemos en Él, en lo que somos en Él. Recordemos, si ponemos el contexto histórico, esta carta fue escrita en el año 45-40, tiempo de persecución. Si usted lee, por ejemplo, Hechos 11, Hechos 12, en el libro de los Hechos capítulo 11 se provoca la primera muerte de un cristiano. ¿Quién fue? Esteban. Y en el 12 muere un dirigente o un apóstol. ¿Quién fue? Jacobo. Y dice el versículo 12 que Jacobo fue pasado a espada y Pedro fue puesto preso. ¿Quién hizo esto? Herodes Agripa, que era el nieto de Herodes, el más malo de los Herodes, el grande. Eso fue en el año 40. Entonces, en esta época es cuando se expresa esta carta. O sea, es un tiempo de persecución, ¿verdad? Ahora, ese Dios, dice Santiago, nunca cambia. Y tenemos que estar felices de a lo mejor estar en pruebas, porque ese Dios que no cambia está en nosotros. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Ustedes deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje de Dios que les ha dado. Este mensaje tiene el poder para salvarlos. Otra vez insiste Santiago en el poder que tiene la palabra, que es de cambio. O sea, tienen que notarse los cambios en el creyente. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida como era. El espejo de aquella época no son como los de hoy día. Entonces, cuando alguien se miraba en un espejo de la época, ni sabía muy bien cómo era. Es lo que está diciendo. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, no tiene mucho sentido. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Cuando tenemos la tentación, por así llamarlo, de obedecer nuestras emociones o la palabra, ¿qué es lo que Santiago dice? ¿Qué tenemos que obedecer? La palabra, ¿verdad? Ok. Luego dice algo muy interesante. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en el Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Si usted se da cuenta, cuando leemos esta versión, suena distinto a la anterior y quizás podemos prestar un poquito más de atención. Entonces yo les recomiendo, cuando lean la Biblia, si la Valera, Reina Valera es la Biblia regalona o la Biblia que ustedes usan generalmente, usen también otras. Y se darán cuenta que hay riqueza cuando uno lee comparativamente. ¿Okay? Biblia paralela, por ejemplo, es muy bueno leerla porque así uno va entendiendo mejor. Entonces, cuando llegamos a este punto, hay un par de consideraciones que me gustaría hacer. Lo primero que Santiago está diciendo, sentirse felices en las pruebas. ¿Qué implica eso? ¿Cómo puede alguien sentirse feliz en las pruebas? Dice Santiago, tenemos que aprender como cristianos a cambiar nuestra actitud de pesimistas a optimistas. ¿Por qué? ¿Por qué?
por lo que somos, porque el Señor mora en nosotros. Si Él mora en mí, tengo que permitir que Él, por así decirlo, salga. Dice la palabra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. O sea, algo, la vida que Dios ha puesto en mí, tiene que salir. Pero si estoy yo siempre en control de todas las cosas, es muy probable que la vida de Dios no salga mucho. Entonces, cambiar la actitud pesimista de una actitud optimista, eso es fe en acción. Por eso Él dice, si están pasando pruebas, si están pasando dificultades, siéntanse felices. Y Él dice, ¿cómo? Cambiando la actitud, entendiendo quiénes somos en Él. O sea, es entender otra forma de vivir. ¿Está usted viviendo tiempos difíciles? No me conteste, pero simplemente pregúntese, ¿cuál es su actitud? ¿Su actitud frente a los tiempos difíciles es una actitud pesimista? ¿Es una actitud de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Y cosas por el estilo. Dígame, ¿ayudan ese tipo de pensamiento? No ayudan. Lo hunden más a uno. En la conmiseración, en Dios es injusto, y uno se empieza a enojar con Dios, se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, se aleja de todo el mundo. Dígame, ¿quién gana con eso? El enemigo. Entonces, por eso es tan importante entender lo que dice Santiago. Cambie su actitud de pesimismo a optimismo, es decir, la fe que Dios ha puesto en usted, póngala en acción. Y eso se hace todos los días, no es un día, no, es todos los días, todos los días, todos los días. En la prueba, ¿qué pasa en la prueba? Maduramos, crecemos, nos volvemos pacientes, miramos de otra manera las situaciones. Por eso es que usted a veces ve personas muy fuertes y personas muy débiles. Frente al mismo problema, alguien se hunde, es un mar de llanto, es terrible. Frente a la misma circunstancia, otro cristiano se mantiene en equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está allí. En las pruebas, si se llevan hasta el final, se madura, se crece. La persona se vuelve paciente, sabe que Dios está en control. Y si Dios está en control, a su tiempo, Él va a dar las soluciones. Se aprende a esperar en Dios, pero con esperanza. No simplemente, bueno, voy a esperar en Dios, no, con esperanza, porque Dios es real. ¿Qué hacer en las pruebas? Adquirimos resistencia, fortaleza interior. Ya no me amargo, ya no se hace problema por pequeñeces. ¿Cuántas veces usted ve cristianos que se hacen problemas porque alguien no los saludó? Porque alguien dijo su nombre mal. Dígame, ¿qué es eso? Inmadurez absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las pruebas y las dificultades que Dios permite? Crecimiento, madurez, resistencia, paciencia, porque Dios está en control. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que dice Santiago a la iglesia en general? Dice, hagan esto. Si están en pruebas, siéntanse felices. Están en dificultades, enfréntenlas hasta el final, con una actitud victoriosa. Vayan hasta el final. No simplemente quédense en la mitad quejándose de la suerte que están teniendo. Esa es fe en acción. Esa es la fe que Dios nos da, que comenzamos a vivirla. Por ejemplo, los apóstoles, todos los apóstoles murieron y fueron martirizados por su fe. Dígame usted, ¿cómo es posible que todos ellos hayan sentido que era un honor morir martirizado? Un honor. Porque vivieron todo esto. Por ejemplo, Jacobo, de quien yo les hablo, o Santiago, él no fue un apóstol directamente, pero fue una columna de la iglesia. Como decíamos, el hermano del Señor Jesucristo. Cuenta la tradición que este hombre murió también de forma dramática. Lo obligaron a negar su fe. Como él no negó su fe, lo llevaron al pináculo del templo de Jerusalén, 30 metros de altura, y lo arrojaron al vacío. Como no murió al caer, con un garrote lo mataron. Ese es Santiago. Y algunos otros, bueno, todos murieron excepto quizás Juan el que escribió
el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta, el libro de, ¿cuál fue el último que escribió? Apocalipsis. Por ejemplo, Juan escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, pero luego que fue torturado, este hombre fue metido en una olla de aceite hirviendo. Milagrosamente no murió. Y como no murió, lo deportaron a la isla de Patmos. En Patmos, Juan escribe lo que es el Apocalipsis. Y uno dice, a ver, estos son hombres de Dios. Se supone que Dios los cuida, que Dios está con ellos, que no les puede pasar nada malo. Si le dijéramos eso hoy día a los que predican de la prosperidad, se mueren. Los de la prosperidad predican que Dios no nos puede hacer nada malo, o sea, nada malo, tenemos que ser millonarios todos. No han leído la Biblia. Jesús dice claramente, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Estos hombres, estos apóstoles y los que vivieron en esta época, todos fueron martirizados y para ellos fue un honor morir de esa forma. ¿Por qué? Porque eran hombres entrenados. Entrenados. ¿Qué es lo que Santiago nos dice como iglesia? Los problemas nos entrenan. Los problemas nos hacen fuertes, los problemas nos hacen persistentes, nos hacen pacientes. Porque vamos hasta el final. Dejando que Dios tome el control, dejando que Dios haga la obra, no nosotros. De esa forma maduramos y ya las pequeñeces no nos hacen mella. Ya vamos a los problemas gravitantes. Pero si estamos enfocados en problemas pequeñitos, algo está pasando, algo está mal. Y por eso es que Santiago es tan claro cuando dice, y lo voy a leer de la Reina Valera, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Perfectos significa en el griego maduros y cabales sin que les falte cosa alguna. Así es que si está pasando pruebas, no se amargue, cambie esa actitud. Usted puede hacerlo. Si el Señor está en usted, usted puede hacerlo, ahora. No esperar sentir, no, ahora. Lo decide por la fe. Y por la fe se declara victorioso en el Señor y cambia su actitud. La actitud no se siente, la actitud se elige. Otro párrafo interesante. Dice Santiago, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que se puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios, ¿qué? Deseos, los que nos arrastran y dominan. ¿Cómo se llama eso en la Reina Valera? La concupiscencia, que es una palabra media rara, pero son los malos deseos. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Ahora bien, el tema que enfrenta Santiago y que todos enfrentamos son las tentaciones. Pero la tentación también es una dificultad, también es una prueba. Tentación es todo aquello que nos aparta de la perfecta voluntad de Dios. Por eso son pruebas y dificultades. Tenemos la tendencia a pensar que cuando hablamos de tentación, sobre todo en la iglesia, estamos hablando de tentaciones sexuales o de carácter moral. Entonces cuando alguien peca en otra área, no se siente ni aludido. Porque dice, no tengo ningún pecado sexual, ningún pecado moral, soy intachable. Pero observe la lista. Cuando hablamos de concupiscencia, hablamos de malos deseos en general. O sea, cuando hablamos de tentaciones, no hablamos solamente de tentaciones sexuales o tentaciones morales. Hablamos de todo tipo de tentación que tiene que ver con malos deseos y que están en nosotros, como cuáles, por ejemplo, rencor. ¿Es pecado eso? No, pero el pecado sexual, ese sí que es pecado. Fumar, no, eso es pecadote. ¿Y por ahí el rencor? Es peor. Yo siempre digo lo siguiente, prefiero a alguien que fume a alguien que murmure. El que fuma se hace daño a sí mismo.
Y uno le puede decir, no fume, yo quiero fumar. Ok, cosa suya. Pero el que murmura hace daño al cuerpo. Eso es peor. Pero no se ve. En cambio, el olor a cigarrillo hace... viene un pecador entrando. Hay que alejarse. No, para mí no es así. Por ejemplo, el rencor, la rabia. No se ve la rabia. Y usted la puede disimular súper bien. La envidia, el orgullo, la amargura, la avaricia, el egoísmo, la malicia. Dígame, ¿se ven esos pecados? Esos son pecados. Entonces, cuando la palabra dice, cuando alguno es tentado, por ejemplo, si vamos atrás, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y que piensa, pecado sexual. No, la tentación. Cuando viene el pecado de la malicia, de pensar mal, cuando viene el pecado de la avaricia, cuando viene el pecado de la amargura, de eso estamos hablando también. Cuando viene el pecado de querer hablar mal de alguien, de querer ponerlo mal, eso es pecado. Eso es pecado. Y la palabra dice, usted ha resistido eso, usted ha vencido, pero si usted se deja vencer, usted no crece nada. Y por eso dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, tiene que ver con lo mismo. Entonces, por eso es tan importante entender esto. La tentación son todas aquellas cosas que nos apartan de la perfecta voluntad de Dios. El egoísmo, la avaricia, la malicia, la murmuración, qué sé yo, no sé, otros que ustedes tengan por ahí. ¿Se le ocurre algún otro? Ya, ok. ¿Se da cuenta? Esos son malos deseos. Esos son aquellas cosas que tenemos que, dice Santiago, resistir. Son tentaciones. Esa es la concupiscencia. Son los malos deseos en general. ¿Y qué Santiago nos dice? Tenemos que aprender a crecer. Tenemos que aprender a madurar. Y luego dice esto, el versículo clave, ¿verdad? Pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Otra vez, el mismo concepto, ¿verdad? Tenemos que ser realmente un hacedor. Hacedores y no solo oidores. ¿Por qué es tan importante eso? Porque eso nos habla de la fe. Si yo digo, tengo mucha fe, mucha fe, y no hace nada, tengo todo el derecho a dudar que no tiene nada de fe. Porque la fe se nota, la fe es acción. La fe sin obras es muerta. Es más, ya hemos hablado de este tema, cuando hablamos de la palabra fe, del griego es la palabra pistis, que es un verbo. En castellano no es verbo, obviamente, pero en el griego es un verbo, de manera que es acción continua. La fe es acción. Si Dios cambió nuestra vida, debe notarse, tienen que haber frutos. ¿Por qué? Porque si hay frutos interiores, tienen que salir a flote también. No puede decir, no, yo tengo solamente frutos internos. Yo no tengo frutos externos. No, hay algo mal ahí, algo está mal. La obediencia a la palabra más que simplemente a nuestras emociones. Y ahí viene una prueba realmente tremenda a nuestra fe. Cuando Dios nos manda a hacer algo, pero mis emociones no quieren hacer eso. El ejemplo clásico es el de perdonar. Imaginémonos que usted tiene que perdonar a alguien malo. Y usted no quiere perdonar. ¿Sí? Su emoción le dice, no merece perdón, no quiero perdonar y ok, voy a orar para que Dios ponga en mí el deseo de perdonar. ¿Está bien esa oración? ¿Por qué no? Porque perdonar es una decisión. Es más, es obediencia a una orden dada por un superior. El superior nos dice, perdone, si quiere que yo lo perdone a usted. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ya? Acción y reacción. O sea, es una orden, no hay por dónde perderse. Ya viene la lucha, ¿obedezco a mis emociones o obedezco a la palabra? Ser hacedores, no meros oidores. Así que no ore nunca pidiendo que Dios le muestre o le dé la fuerza para perdonar o que ponga el sentir de perdonar, porque eso nunca va a hacer. ¿Ya? Es una oración que no tiene sentido. Tiene que tomar la decisión de hacerlo. Y para culminar,
este versículo que nos va a llevar al capítulo 2, que espero veamos la próxima semana, dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Lo dice bien, ¿verdad? El texto acá. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Qué es lo que Dios busca? Busca que seamos santos y no santurrones. Cuando hablamos de un santo, hablamos de alguien que es elegido por Dios y de alguien que tiene una tarea en Dios, porque Dios lo ha elegido a uno, ¿verdad? ¿Cuántos santos hay en esta habitación? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos santos? Oye, hay pocos santos acá. A ver, ¿cuántos santos hay? A ver, si usted aceptó a Jesucristo, ¿qué es lo que es? Es un santo, es una santa. La diferencia está en el proceso, que es la santificación. Por ejemplo, Pablo escribe a los santos de Corinto, y en Corinto no había ningún, comillas, santo, porque eran todos patos malos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de santo, es alguien que Dios ha apartado. Así que si usted aceptó a Jesucristo, usted es santo, aunque se rían de usted. Jimmy, usted es santo, ¿ok? No se lo olvide. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Está en un proceso de santificación y allí es donde ya entramos a picar más fino. ¿Ya? En ese proceso de santificación podemos ir bien, podemos ir mal, podemos ir más o menos. Eso es ser santo. Santurrón tiene que ver con alguien que aparenta más de lo que es. Y eso tiene que ver con la religiosidad. Alguien que por hacer muchas cosas religiosas aparenta ser mejor que el resto, cuando en el fondo quizás no lo es. Y por eso Santiago nos habla del peligro de la lengua. Y volviendo al texto, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Más claro que el agua, ¿cierto? O sea, si yo soy un santo, tengo que aprender a cuidar mis palabras, porque mis palabras tienen poder. De hecho, ¿cuál es el texto fundamental de la carta de Santiago? La lengua. Y va a desarrollar todo un capítulo en cuanto a ese tema, porque ve Santiago el poder que ésta tiene. Entonces, si alguien es religioso, uno va a notar si alguien es espiritual o no por la manera en que habla. Es así. Los pecados de la lengua, es lo que está hablando Santiago. No solamente tiene poder, tiene un poder destructivo también, así como un poder creativo, que lo veremos más adelante. La lengua puede producir división. Absolutamente. Entonces, por eso es que Santiago apunta a este tema. El santo cuida su hablar. El santurrón religioso murmura, divide y envenena. Santiago va a conectar este capítulo con el capítulo 2 y el capítulo 3, que lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces vamos a ir observando cómo este hombre de Dios puede como iglesia enseñarnos a poder caminar en este proceso en el cual estamos, que es la santificación. ¿Ok? Muy bien. Se nos pasó la hora en realidad, así que vamos a terminar acá. Vamos a darle gracias al Señor. Hay otras cosas que voy a compartir con ustedes la próxima semana. Y creo que lo importante es entender esto. El Espíritu Santo está haciendo algo. Y es notorio. Por lo tanto, seamos sensibles a su voz. Creo que es muy importante esto, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y ser sensibles a lo que Santiago nos dice, que no solamente seamos meros o solo oidores, sino hacedores. Y por ello es vital entender lo que la palabra de Dios nos manda. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque
Tú estás haciendo algo en medio nuestro y queremos ser sensibles a esa voz tuya. Como hemos dicho, queremos rendirnos a ti y queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y permítenos estar muy atentos a la concupiscencia o a los malos deseos que hay dentro de nosotros y a aquellos pecados que consideramos socialmente aceptables, pero que son pecados ante tus ojos. Señor, te alabamos en este día y te rogamos que podamos crecer como personas y como iglesia, que podamos madurar y seamos realmente cabales, como tu palabra dice, luego de enfrentar las pruebas y tentaciones. Señor, oramos otra vez por todos aquellos que llegaron aquí con un corazón doliente. Te rogamos que puedan salir de una forma distinta, con esperanza. La esperanza de saber que son valiosos, la esperanza de saber que tú estás en control de todas las cosas y que si tú permites algo es con propósito. Danos sabiduría para enfrentar cada momento difícil de manera tal de poder entregártelo a ti, que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar en esa situación que estamos viviendo. Te alabamos y te exaltamos hoy por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cantamos la última?